Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Todo el honor a ti, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el El Sermón del Monte es probablemente la mayor exposición escrita sobre el carácter y actitudes del discípulo de Jesús. En las llamadas bienaventuranzas, Jesús menciona 10 cualidades que son necesarias tener para luego ejercer nuestro rol como sal y luz en la tierra. Acompañemos al pastor Hiram Harris en la primera parte del sermón, Las Bienaventuranzas. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a nuestra cita semanal donde juntos vamos al consejo de la palabra del Señor y ser desafiados, ser inspirados, ser transformados por medio de ella. Invitamos ahí en su casa a que pueda tomar su Biblia y su cuaderno de anotación para anotar aquello que Dios quiere hablar a nuestros corazones en el día de hoy. Hoy iniciamos una serie relacionado al sermón más extenso que dio Jesús,
y se encuentra registrado en el libro de Mateo, capítulo 5 hasta el capítulo 7 en adelante, el llamado Sermón del Monte. Y desde las bienaventuranzas, el día de hoy y la próxima semana, estudiaremos las cualidades de carácter necesarias para una correcta representación del reino de Dios y sobre todo las cualidades de carácter que Jesús habló a los suyos, a sus discípulos, que era necesario tener en sus vidas para luego ejercer el rol y el llamado de ser sal y de ser luz. Somos conscientes de los tiempos que vivimos, somos conscientes de un tiempo de mucha necesidad que estamos experimentando hoy y se convierten los llamados tiempos de crisis en tiempos de oportunidades, oportunidades para hablar esperanza, oportunidades para levantar la fe de otras personas. Y deseo en este día que usted tome la decisión de decirle, Señor, quiero que uses mi vida, usa mi vida. Primero, que sea agradable delante de ti mi manera de vivir, pero que también sea de impacto y de bendición a otras personas que están a nuestro alrededor. Hoy pedimos que el Señor hable por medio de su palabra, que el Señor desafíe nuestros corazones, que su verdad alumbre nuestras vidas y que hoy podamos tener encuentro personal con la vida de Cristo, con la persona de Jesús. Amén. En el Sermón del Monte, capítulo 5, versos del 1 al 12, encontramos la mayor exposición que habla sobre carácter y actitudes de hombres y mujeres que conocen a Dios. En este sermón, Jesús hace un bosquejo de 10 cualidades o 10 atributos fundamentales de las personas que reciben el reino de Dios. Jesús anota que lo más importante en nosotros es el carácter y nos habla de maneras muy particulares que debe caracterizar la vida de sus discípulos. En muchas ocasiones estos atributos se leen muy rápido o no se valoran en la correcta dimensión porque vivimos en una cultura que está basada en el desempeño. Olvidamos la importancia de vivir para Dios, olvidamos la importancia de la santidad interior que es necesaria, pero entendemos una realidad. Hoy el mundo se aboca a aplaudir solamente logros, resultados, en otras palabras, el fruto exterior. Jesús habla acerca de cualidades del hombre y de la mujer que han sido transformados por el poder del Señor y cuál es la forma en que su imagen y el carácter de Cristo se afirma y se evidencie en sus propias vidas para cuando llegamos al momento en que somos desafiados a ser sal y ser luz en medio de esta tierra, tengamos que presentar, tengamos que mostrar, tengamos fundamento de vida para poder impactar. En la semana anterior, con un grupo que estudiamos algunos principios sobre liderazgo, recordamos una frase muy interesante que escuchamos, hablando acerca de el carácter. El carácter es quién realmente eres tú, a diferencia de la reputación. La reputación es lo que la gente cree que eres. Y el desafío es que nuestro carácter interno sea mucho más grande que nuestra reputación externa. Cuando miramos las bienaventuranzas, entendemos que Jesús estaba interesado en
que aquellos que iban a ser sus discípulos reflejasen cualidades específicas muy importantes que iban a evidenciar la presencia de Cristo en sus vidas, en sus corazones y luego en toda su manera de vivir. Me acompaña en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versos del 1 al 12. Hoy trabajaremos las primeras 4 expresiones llamadas las bienaventuranzas, y la próxima semana continuaremos con el resto de las expresiones de Jesús que usa una palabra y dice aquí bienaventurados. Antes de iniciar, definamos adecuadamente la palabra bienaventurado. ¿Qué es ser bienaventurado? La palabra bienaventurado es un adjetivo que denota felicidad, alguien muy bendecido y digno de ser felicitado, congratulado. Es una palabra de gracia que expresa regocijo y satisfacción especial concedidos a la persona que experimenta salvación. Cuando Jesús habló a manera de una expresión de júbilo y decía, son bienaventurados, está hablando de un estado de felicidad que viene producto de una persona que ha experimentado salvación. Por eso esta declaración de Jesús está conectado al punto de partida de la forma en que el hombre comienza a experimentar una verdadera vida y plenitud de vida a partir del momento que experimenta la salvación de su alma, que experimenta el perdón de sus pecados por medio de la fe puesta en la persona de Jesús. Así que la primera expresión que encontramos en el verso 3 es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Siempre que pensamos en la palabra pobreza, viene a nuestra mente la idea de alguien privado de determinados bienes materiales. Pero la palabra que se utiliza aquí proviene de alguien que es humilde en cuanto a sus propias capacidades, alguien que no es arrogante hablando espiritualmente, alguien cuya pobreza espiritual se entiende o se evidencia en su total dependencia en Jesús para la vida, para la expresión de sabiduría, para el sustento o la manifestación de poder. Cuando miramos las definiciones sobre alguien pobre, leemos alguien reducido a la mendicidad, alguien que pide limosna, alguien desposeído de riqueza, influencia, honor, alguien afligido, indefenso, alguien que le falta algo, provisto de riqueza, provisto de conocimiento. Pero cuando lo enfocamos solamente en el aspecto material, nos vamos a quedar muy cortos del sentido, el espíritu en que Jesús estaba utilizando la expresión. Los pobres en espíritu saben que están vacíos sin Dios, que no tienen justicia por sí mismos, que están desprovistos en sí mismos de las virtudes cristianas y de las riquezas eternas. Lo opuesto de una condición como tal es alguien espiritualmente arrogante que vive una vida de presunción y de orgullo, no depende y tampoco consulta con el Señor, con Dios, con respecto a la dirección de su vida. Aquí Jesús lanza una palabra de felicitación, de una loa a la vida de la persona que es pobre
en espíritu. Bienaventurado, una expresión que indica una triple condición de felicidad. La pobreza se refiere o se puede relacionar a dos palabras. Número uno, el indigente. El indigente es aquel cuyas circunstancias o las circunstancias lo ha llevado a esa condición. Y número dos, la persona del mendigo, que en base a sus acciones directas reconoce que necesita. Jesús habló de la pobreza espiritual en el sentido último, alguien que continuamente necesitaba expresar o manifestar su dependencia y necesidad de Dios, su dependencia absoluta en Dios, lo cual le permite a esa persona rendirse delante de Dios para experimentar la plenitud de Dios en sus vidas. Hay un pasaje que nos da una idea muy clara de quién es una persona arrogante en lo espiritual y una persona que manifiesta su pobreza espiritual. Todos recordarán la parábola del fariseo y el publicano. Para los que anotan, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos del 9 en adelante. Jesús refirió esta parábola hablando de la diferencia entre aquellos hombres que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otras personas, y dijo así: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuchen esta oración: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tengo a mi lado. Yo, Señor, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa era su oración, una oración centrada en el yo, basada en su propia justicia sobre actos que realizaba en su propia fuerza. Mas el publicano, estando lejos del altar, lejos, no quería ni siquiera alzar su mirada al cielo, sino que se golpeaba el pecho en un sentido del penitente que dice: Dios, sé propicio a mí que soy hombre pecador. A todas luces, este pasaje nos evidencia que el primer hombre carecía de toda pobreza espiritual. El segundo hombre expresaba su total dependencia a Dios. La cualidad que inicia en el listado que Jesús habló tiene que ver con la necesidad de depender en todo lo que somos, en todo lo que podamos hacer. Necesitamos depender de Dios al 100%. La primera cualidad, una vida que depende diariamente del Señor. Imagínense este sermón, Jesús sentado, Jesús hablando a una gran multitud en un monte, estableciendo los principios fundamentales, las cualidades de la gente del reino de Dios, de aquellos que serían sus discípulos, estableciendo las bases o el cuadro general de lo que se esperaba de cada una de las personas que iban a caminar en pos de Jesús, haciendo una nueva presentación práctica de los principios de la vida cristiana y sobre todo de cómo se esperaba que el creyente en Jesús debería vivir su vida.
La segunda bienaventuranza o elogio que Jesús presenta dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellas personas que lloran habitualmente en nuestro contexto, se puede referir a una persona que es muy sensible a las necesidades, heridas y deseos de los demás. Alguien que siente empatía por otros. Recuerden, la empatía es la capacidad de sentir lo que sienten los demás. Es imposible sentir exactamente lo mismo, pero sí es el esfuerzo, el poder tratar de entender el dolor ajeno, ver lo que ven los demás con la idea y con la intención de poderles llevar adecuadamente la palabra de Dios. El llorar con los que lloran es una expresión donde nos llama la palabra del Señor a no vivir de una manera tan desconectada a la necesidad de otras personas. Sabes, en estos tiempos nos ha tocado como iglesia, como creyentes, como familia en la fe, como miembros de una sociedad que se está moviendo en medio de sufrimiento. Hemos sido asaltados de noticias muy fuertes en los últimos días. Noticias de pérdidas, noticias de dolor, noticias de tragedias. Y creo que una de las cualidades importantes que el Señor está desafiándonos en nuestra manera de vivir. Por eso Jesús habla acerca de darles una palabra de elogios, esos que pueden llorar, esos que pueden sentir el dolor ajeno, sentir el dolor de otros. Ellos son bienaventurados. Lastimosamente, en muchas ocasiones, la vida cristiana la tratamos de vivir pensando que podremos evadir el dolor o saltarnos las pruebas o saltarnos de los tiempos difíciles. Ni siquiera Jesús dijo en su humanidad, dijo, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, porque nadie quiere experimentar dolor y sufrimiento. Pero luego Él sentencia al final y dice, pero no, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. La parábola del buen samaritano es una parábola que nos habla acerca del llanto y el dolor sentido por otros. Todos recordarán aquel hombre asaltado por ladrones en el camino y pasan personajes que por causa de su posición, hombres que por su llamado, por su título, por sus oficios, eran aparentemente los primeros llamados o los más indicados a extender su mano de misericordia. Pero ninguno de ellos se detuvo en el camino. Se detuvo una persona que por causas de cultura, por causa de raza, era contrario, era de un bando contrario al hombre que había sido asaltado en el camino. Y ese hombre de Samaria, ese buen samaritano, se detuvo a atender a una persona en necesidad. Creo que uno de los momentos más difíciles o donde fui confrontado sobre esta parábola fue una ocasión en Chile, donde en medio de una persona que estaba en el suelo, saliendo del transporte, del metro, con el grupo con el cual íbamos, pasamos de largo por encima de la persona en necesidad. Así que cuando llegué a la casa donde estaba, el Señor me trajo a memoria a aquella persona que pasamos por alto. Y pude ver mi indiferencia, pude ver que no me había detenido. E inmediatamente le pedí perdón al Señor, no hacerlo nunca más. Y he procurado desde entonces detenerme cuando hay alguna situación de dificultad, detenerme cuando hay alguien que pueda ser ayudado, sobre todo si estoy en conocimiento de la situación. Qué gran descanso que podemos tener nuevas oportunidades en Dios cuando hemos fallado, cuando hemos pasado por alto lo que Él nos desafía a hacer.
Y aquí la Biblia dice, bienaventurado aquellos que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero adicional a la forma en que experimentamos el llanto o entendemos la figura del llanto, hay dos tipos de lágrimas. Hay un llanto que viene causado por la rebeldía que conlleva la desobediencia. Cuando lo que yo quiero hacer en mis fuerzas, según mi voluntad, no se realiza o no se lleva a cabo. Cuando lo que quiero hacer, lo que deseo hacer, no se puede realizar o no se da, hay llantos de frustración, llantos de rabia, llantos de coraje. No estamos hablando de ese llanto. Estamos hablando del llanto causado por el fracaso espiritual. Y este es el llanto que Jesús elogia y dice, este llanto de humillación delante de Dios, cuando comprendemos su misericordia, cuando comprendemos su amor, porque nos hemos quedado cortos en nuestra fuerza, nos hemos quedado cortos en nuestra propia llamada autojusticia, y nosotros vamos delante de la presencia del Señor a clamar y a pedir que nos restaure, que nos cambie y, ¿por qué no?, que nos dé una nueva oportunidad. Cuando hablamos de el dolor que produce cuando se ha fallado a Dios, cuando esas lágrimas provienen de un arrepentimiento genuino por haberle fallado al Señor, la promesa alcanza y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recordemos el profeta Isaías, capítulo 6, verso 5, que estudiamos en semanas anteriores, cuando se vio en su limitación, en su humanidad, en su imperfección, delante de la grandeza, delante de la santidad de Dios, dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios impuros, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ese dolor, ese llanto que se produce por descubrir nuestra limitación, por reconocer o realizar nuestra incapacidad, es lo que Jesús menciona como atributos fundamentales. Ellos serán felices. Ellos merecen una palabra de elogio. Ellos, los que lloran de esa manera, ellos serán consolados. Y la tercera cualidad que Jesús anota como un atributo esencial, necesario, importante, que evidencia el carácter de Cristo en la vida de sus discípulos, está en la expresión del verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hace algún tiempo aprendimos la figura de la mansedumbre comparada con la figura de un animal brioso. En este caso pensemos en un caballo. Y hay una palabra griega que habla acerca de esta cualidad, la palabra praus, que se traduce como mansedumbre o gentileza. Y da la idea de una fuerza brutal, pero que está bajo control. El autor Barclay dice que la palabra praus es una palabra común para un animal que ha sido domesticado, que ha sido entrenado para obedecer la palabra de mando, que ha aprendido a responder a las riendas.
Un caballo salvaje y descontrolado puede causar grandes daños, pero si es domesticado, esa energía puede ser aprovechada y utilizada productivamente. Cuando hablamos de la mansedumbre, hablamos de un rasgo necesario en la vida de un cristiano. No solamente es poder bajo control, una fuerza externa, sino que es poder bajo el control de Dios, una fuerza interna. Porque recuerdas, no estamos hablando de una manera en que vamos a ser controlados desde afuera por circunstancias, por amenazas o por golpes, sino vamos a ser conquistados, controlados desde adentro, donde nuestra voluntad se rinde delante de la presencia de Dios, haciendo a Jesús el Señor de nuestras vidas e invitándole a Él para que viva su vida de mansedumbre en nuestra vida y a través de nuestra propia vida. La Biblia está llena de pasajes que nos hablan acerca del lugar de los orgullosos y de los arrogantes. Sofonías habla que Dios va a reprender a los que son orgullosos y arrogantes. Cuando hablamos del principio de la humillación, dice la Biblia que Dios va a exaltar al que se humilla y que Dios va a humillar al que se exalta. Recuerdan, estas cualidades mencionamos al inicio, atributos de carácter, no van a ser muy aplaudidas o entendidas en medio de un entorno social en donde impera la ley del más fuerte, donde impera la ley del más vivo, donde gente está en una carrera continua por llegar primero, no importa cómo llegues, con tal que llegues, haciendo inclusive aquello que es incorrecto. Así es que se hable de mansedumbre, se hable de un corazón sensible, que entienda las necesidades de otras personas, la actitud o la invitación a ser humilde, dependiente de Dios. Creo que son conceptos que se contraponen al mundo que vive sin ley, sin orden y sin temor reverente a Dios. Así es que Jesús estaba queriendo dejar muy en claro, cuando presenta las bases de la naturaleza de los creyentes y de sus discípulos, que en medio de un mundo tosco, vil, fuerte y violento, Jesús dijo, estas son las cualidades que debe reflejar la gente que sigue mi nombre, que vive para mí y que me va a representar en la tierra. La mansedumbre se reconoce como un fruto importante, como una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y se hace evidente la mansedumbre en nuestro acercamiento a la voluntad de Dios y luego en nuestra relación con las demás personas. Vamos otra vez a la frase que usamos al inicio. El carácter es lo más importante. El carácter habla acerca de quién realmente somos nosotros. La reputación es aquello que piensan otros acerca de nuestras propias vidas. Jesús está interesado en tu corazón. Jesús está interesado en lo que Él quiere formar en ti para que luego se manifieste a través de ti. Por eso, a quien debemos agradar, a quien debemos procurar sacarle una sonrisa en nuestra manera de vivir, es a Dios, es al Señor, quien realmente nos ama con amor eterno. Hay una frase donde dice, ¿por qué estás tan empeñado en mostrar y en que otros alaben lo que ha sucedido en tu vida, cuando realmente no son personas que te aman correctamente? Porque estás interesado en agradar a otros, que a la postre realmente
no están interesados en ti, la recomendación es vivir para el Señor. La recomendación es vivir para Él, porque Él nos ama con amor eterno. La mansedumbre tiene unas formas muy particulares en expresarse. Tiene que ver con ser lento para la ira, tiene que ver con controlar nuestros impulsos, tiene que ver con dominar el arte de la respuesta suave para suavizar una situación. La blanda respuesta, dice Proverbios, la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Quieres aprender a bajar la intensidad en medio de una discusión en tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos, en medio del trabajo, en medio del tráfico, en el supermercado? El secreto es la blanda respuesta aplaca la ira. La mansedumbre soporta con amor a los demás, incluso cuando es difícil, incluso cuando te pueden llevar al extremo. Es donde el sentido de dependencia, el sentido de pobreza espiritual nos lleva a decir: Señor, esto es más fuerte que yo. Yo necesito que tú manifiestes tu mansedumbre en mi vida en este momento. Te aseguro, la recompensa, el fruto de esa oración, luego seguida de una acción consecuente a la oración de pedir mansedumbre, dará fruto abundante en tu vida. Y número 4, Jesús dijo: bienaventurado, verso 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De forma general, la palabra justicia habla de una cualidad o de un estado de ser justo, y significa estar moralmente en lo correcto, actuar de manera recta, actuar de forma moral o expresar virtudes adecuadas. La Biblia habla que los mandamientos de Dios, todos ellos en sí, tienen un carácter justo, son justicia. Pero hay un sentido único de justicia que el creyente, el cristiano, debe estar interesado, y es la justicia de Dios. Estar bien delante de Dios, caminar en rectitud delante de Dios, tener nuestras cuentas bien claras. Nuestro saldo con Dios debe estar bien. Nuestras cuentas de pecados deben estar en cero. ¿Cómo? Por medio de la acción, de la entrega, del arrepentimiento, del caminar diariamente con el Señor. Así que la justicia de Dios debe ser nuestra más alta prioridad en todo lo que nosotros hacemos. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Miren el sentido de prioridad. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ese pasaje habla del sustento diario. Ese pasaje habla de no te afanes por lo que vas a tener, vestir, beber. No te afanes por eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y esta bienaventuranza dice: debemos buscar la justicia de Dios con la intensidad como buscamos la comida y la bebida, como si nuestra vida dependiera de ello. Cuando estamos verdaderamente hambrientos y sedientos, estamos ansiosos por satisfacer esa necesidad. El hambre llega a ocupar un punto tan importante que nuestros pensamientos del día no giran sino alrededor de nuestra necesidad de satisfacer el estómago. No hay manera de ignorar el hambre y la sed, por lo que naturalmente tenemos humanamente un impulso de satisfacer eso comiendo y bebiendo tan pronto sea posible. Jesús habló
esa urgencia física y material que sentimos, hambre y sed por lo físico, debe también ser hambre y sed por la justicia de Dios. Ese anhelo y ese deseo de rectitud personal, ese anhelo y deseo de caminar bien y agradar a Dios en nuestra manera de vivir, y también se extiende a ese sentido de justicia que queremos también que la justicia de amor, que la justicia de Dios en la manifestación de su amor, de su misericordia, alcance a otras personas. Jesús dijo, la gente que me va a seguir, la gente del reino de Dios, la gente que va a caminar como mi discípulo, es importante que tomen nota, porque estas son las cualidades o atributos que yo voy a elogiar, y sobre ellos vendrán bendiciones. Bienaventurados, 3 veces felices serán aquellos que lloran, que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que dependen totalmente, espiritualmente de mí. Bienaventurados aquellos que son mansos. Jesús dijo, ustedes pueden ser como yo soy. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Alguien que nos enseñó la humildad en el sentido, o la pobreza espiritual en el sentido de dependencia al Padre, fue Jesús mismo. No hago nada que Él no me envíe. Todo lo que el Padre me diga que haga, eso hago. Todo lo someto delante de mi Padre. Jesús dándonos la manera en que estamos llamados a vivir la vida como hijos de Dios, como sus hijos. El carácter es lo más importante que nosotros tenemos. Refleja la naturaleza misma del individuo. Por eso Jesús anota a cualidades de carácter que reflejen la naturaleza de Él en nosotros. Solo así se va a poder representar su nombre o representar el reino de Dios, la vida de Dios en medio de los hombres. Solo personas marcadas por el carácter de Cristo, que reflejen el carácter de Cristo, podrán luego ser sal y ser luz en medio de la tierra. Panamá necesita hombres y mujeres así, que reflejen el carácter de Cristo. Los tiempos de crisis requieren hombres y mujeres que evidencien algo más allá de lo temporal, de lo pasajero, de lo limitado. Requiere que hombres y mujeres reflejen el carácter de Cristo en toda su manera de vivir. Ahí en tu casa te invito a que puedas tomar algunos minutos y decirle, Espíritu Santo, muéstrame, revélame, muéstrame si realmente expreso anhelo intenso por una comunión personal contigo. Muéstrame si soy pobre en espíritu, en el sentido de cuánto estoy dependiendo de ti. Muéstrame si estoy experimentando el dolor, el llanto, la sensibilidad, cuando entiendo tu amor, tu misericordia, tu grandeza y tu poder. Muéstrame si me he endurecido. Muéstrame si paso y doy por sentado muchos actos de misericordia, de amor y de cuidado de Dios a nuestras vidas. Espíritu, muéstrame si hay mansedumbre. Muéstrame si mi vida está bajo el control de tu poder. Muéstrame, Señor, si hay anhelo intenso, si tengo hambre y tengo sed de estar viviendo en rectitud delante de ti, con el solo deseo y el solo propósito de agradarte. Hoy muéstrame, hoy enséñame, hoy toma mi vida, te entrego mi vida
para que tú vivas tu vida de poder dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos la próxima semana a la continuación de este sermón y te pedimos que mantengas estos días que vienen en oración, mantengas una actitud de oración por la vida, por las familias, oración por nuestro país, por nuestros gobernantes, oración para que venga el reino de Dios y se manifieste en medio de nosotros, de las familias, de la iglesia y en medio de esta tierra amada por el Señor. Que Dios te bendiga, que el Señor guarde tu caminar y seas prosperado en lo que hagas delante de su presencia. Amén. Y al escuchar este mensaje, usted tomó la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador personal y le gustaría crecer en su caminar de fe de la mano de Dios, puede contactarnos en nuestras redes sociales que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.